Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren, que se ofrecen como una forma de compartir. Si alguien esta mañana tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante, por favor. Es un buen momento. Buenos días, maestro, y buenos días a Buenos todos. días, Alejandro. ¿Qué tal? Buenos días. Dos cosas. Una es pregunta y otra es una invitación. Ya sé que mañana lo volvemos a hacer, pero para los que no ven diario los diálogos. El sábado tendremos la ceremonia con usted y también el muy reverendo Elsa Aguirre irán a la célula norte, a donde donde vamos a tener el instituto. Y pues me dará mucho gusto, bueno, nos dará mucho gusto no, que lo pueda inaugurar oficialmente y bueno, de lo importante también es que pues va a haber escuelas ahí, va a estar el instituto con escuelas y entonces pues todos están cordialmente invitados. Después nos iremos a las 10, va a haber unas charlas en un fraccionamiento. Va a haber dos charlas, una de usted, bueno, y una del reverendo Elsa, una muestra, una clase de yoga y una muestra gastronómica. Están todos invitados. Se ha mandado la publicidad y vamos a tratar de que por Zoom se también pueda ver para los hermanos que están lejos. Me dará mucho gusto y bueno, todos estamos muy contentos en la célula de recibirlos, de estar aportando un granito para todo este proyecto del maestro de la Ferrer y el hermano mayor y que bueno, al final son colaboradores como decía el hermano mayor, ¿no? De Papá Dios. Entonces, pues me dará mucho gusto y todos estamos muy contentos por recibirlos y pues están cordialmente invitados y serán bienvenidos todos. Y bueno, pues esa era la invitación, maestro. Y la otra, y que ya es una pregunta, es saber la diferencia de una persona cuando tiene voluntad y cuando es voluntarioso. ¿Qué me puede decir sobre eso, maestro? Gracias. A ver, voluntarioso normalmente se toma como un poquito despectivo de que se arranca con cualquier cosa. No da espacio a tener un proyecto, sino simplemente se arranca. Es lo que yo entiendo por voluntarioso. Y tener voluntad es tener decisión, tener un proyecto. Pase lo que pase, mi voluntad está comprometida, está relacionada con el objetivo o con el trazo hacia dónde quiero ir. Ese es lo que para mí. Ahora, en realidad, en el fondo, siempre hay voluntad, es el primer rayo de la divinidad, la voluntad. Todo el universo está impulsándose a través de una voluntad muy en lo más profundo de sí mismo. Lo que tenemos que nosotros no es que hacer esfuerzos, sino proyectar y concretar nuestra voluntad, que es afinar con la voluntad superior. Si ustedes ven, ustedes escuchan, decimos al final, Padre mío, que se haga su voluntad y no la mía. Fíjese bien, entonces hay una voluntad cósmica, de orden, de sin la cual no habría sentido y propósito al universo. Y nosotros somos una pequeña voluntad que debe afinarse con esa gran voluntad. Entonces sí tiene muchos aspectos esa palabra de voluntad. Y voluntarioso es que te arrancas con cualquier cosa y sin ton ni son. Es ligeramente despectivo ser voluntarioso. ¿Algo más? Gracias, maestro.
Ustedes tienen la palabra. Adelante. Otra cosa, maestro. Eh, ¿Por qué también cuando está uno en algo, se puede decir positivo? A veces se presentan muchos obstáculos, muchas piedras, no sé, en el camino y pues de hecho se hacen como mucha referencia, ¿no? Por ejemplo, la flor, eh, una rosa tiene espinas, la flor de loto pues en el fango, o sea, ¿por qué? Porque esa parte donde no es tan fácil, o sea, uno pensaría, ay, voy a hacer algo bueno, pues todo fácil, todo fluye. Y sin embargo es así como una, otra cosa que trata de obstaculizar. Claro que si uno tiene bien claro el objetivo, pues las puede quitar, ¿no? Pero ¿por qué es esa parte? O sea, no, es a veces difícil, ¿no? ¿Por qué sucede? Sí, gracias. Tiene, por favor, este té primero. Necesito mejor. Sí. Sí. Tenemos que aceptar que estamos en un universo con leyes. Y conociendo las leyes, vemos que hay, inclusive, a nivel físico, pero así como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, la ley que nos dice la tercera ley de Newton, que cada vez que aplicamos un vector de fuerza en un sentido, hay una resistencia natural en el sentido exactamente contrario y de la misma magnitud. Al avanza le va a costar trabajo, tiene que haber esfuerzo y va a haber naturalmente resistencias. Las personas le llaman resistencia al cambio, más bien resistencia a los condicionamientos que todos tenemos, a los patrones del pasado que queremos imponerle al presente. O sea que eso es muy natural. Inclusive a nivel iniciático se dice que cuando hay un mago blanco, siempre aparece un mago negro como oposición. Es así la vida. No la inventamos, estamos dentro de leyes y cuestiones. Ahí interviene la voluntad.
Sé que es importante que se haga. Lo quiero hacer y lo voy a hacer, entonces aplico la voluntad. Pero tomo la voluntad del impulso natural de la vida. Recuerden que una vez les platicaba del venerable maestro Mancelli cuando andaba de montañista, que lo envolvió una neblina que no podía ver ni a 10 centímetros. Estaba completamente densa y espesa y tenía que bajar un poco. Entonces dijo, si me cuesta trabajo, voy para arriba. Si no me cuesta trabajo, al contrario, me es fácil, voy para abajo. Saquen sus conclusiones. Si quieren subir, ascender en estados de conciencia, va a costar disciplina, va a costar enfocar nuestra voluntad, pero no con esfuerzos, sino con propósito, con entusiasmo, con convicción, con compromiso. O sea que es natural que el que va avanzando haya resistencias para que no avance, porque se le aplica lo mismo que empuja hacia adelante, hacia atrás. Pero bien se dice por ahí en los argots populares, del tamaño del sapo en la pedrada. O sea, del tamaño del entusiasmo y fuerza. Por eso no hay que hacer tanta, hay que tratar de no hacer violencia cuando se puede y cuando no, pues ni modo. El Cristo provocó violencia, ¿o no? Pues, toda la oposición del Sanedrín, de todos el clero, la religión hebrea y todo el tema de los romanos, claro que les provocó. Y miren, ¿en qué acabó? Aparentemente, porque en realidad resucitó, que es lo más importante. Ni la muerte ni el dolor lo limitaron. Ese haga su voluntad y no la mía. Esa no tiene límites, pero también tiene un propósito y que si no le atinamos, pues es natural que no suceda nada. Y si le atinamos, si estamos afinados, pues sí, sucede. Pero es natural. Aún la gran luz siempre hay grandes sombras, objetos que impiden el paso de la luz y provocan sombras. Es natural en el mundo de la relatividad, de lo relacionado y lo relativo. ¿Alguien más desea preguntar o comentar algo? Gracias, maestro. Entonces, si tienes un proyecto, por eso se dice no lo hables antes mucho tiempo, porque es probable que empiecen las resistencias antes de tiempo. Va a haber, pero que sean a su tiempo. Sí, adelante, doña Idalena. Buenos días a todos los hermanitos. Mi pregunta es esta, pregunta y duda, ¿sí? ¿Por qué es la meditación en la noche? Ya, En la noche. ok, cómo no. Nosotros, aunque no lo sepamos a veces, sí, estamos conectados con los ciclos de luz y de oscuridad. En la glándula hipófisis nos rige los ciclos de luz y oscuridad. Y aunque nosotros queramos, en la noche se despiertan cosas diferentes que en la mañana. Es un cambio de polaridad, de luz a sombra, de afuera hacia adentro. Entonces, Sí, ¿quién es? don Rosario, maestro. ¿Eh? Don Rosario. Ah, entonces tenemos que afinarnos con ese irnos hacia adentro. Hay meditaciones antes del amanecer y hay meditaciones al ocaso o al atardecer, cuando hay cambio de polaridad.
Entonces es más fácil ir hacia adentro y trabajar el mundo de las emociones y el mundo psíquico en la noche. Y en el día es más fácil trabajar la conciencia y la apertura. Y el otro es irse hacia adentro. Así como en el día se expande todo, así en la noche se contrae. Y ustedes, si tiene afinidad con las plantas, en la noche se comportan diferente, ¿sí? Están más sensibles, están. En la madrugada se abren las células de las plantas y, y después se van cerrando. En realidad, el movimiento de la luz y la oscuridad es desde que empieza a ascender, que es desde las 12 de la noche, empieza una ascensión. Y antes de que se manifieste, es como una gestación, está la meditación de la mañana, de la madrugada. Y luego está la meditación del ocaso o del atardecer, donde hay un cambio de polaridad. Entonces, siempre el yogi, el iniciado, trata de afinarse con los ciclos naturales para no ir en contra de ellos. Y eso le ayuda a encontrarle un sentido más fuerte, más claro, más profundo. Ujú. Por ejemplo, la gente en las noches se vuelve más emocional, se vuelve más salvaje, ¿o no? ¿Eh? Sí, se vuelve más salvaje. Es natural. ¿Por qué? Porque tenemos conexión con los ciclos naturales, aunque no lo sepamos, ¿eh? Nuestra glándula hipófisis sí lo sabe. No lo sabes, pero lo sabemos. Lo vivimos, sí, lo sentimos, sí. Claro, cuando tomas conciencia de ello y lo sabes utilizar, pues es a favor, porque vas a favor del ciclo natural. Hay lo que se llama el ciclo circadiano, que cada 2 horas un órgano del cuerpo funciona más o funciona menos. En la medicina se conoce que hay medicinas que es mejor tomarlas a ciertas horas que a otras horas, porque el cuerpo no está funcionando igual. Entonces, sí, tratemos de siempre, por ejemplo, en la vivencia de Arram, se vive de acorde al plan solar de la luz. ¿Mm? Y se hace la meditación en el Arram cerca de las 7, más o menos, que es casi donde ya se puso debajo el ocaso y hay todavía un poco de luz. Es el momento de ir hacia adentro. ¿Mm? Y en la meditación de la mañana es abrirse al amanecer, abrirse al nuevo día, a la esperanza de algo desconocido. Y en la noche y si quedó algo ahí medio rezagado, pegado, pues darle una soltada, que se desapegue en la noche y que la vida, que la conciencia esté clara. Porque durante el día se nos pegan muchas impresiones, todo el día. Y en la noche tenemos que soltar y luego irnos a dormir ya con esa actitud y con esa sensibilidad es mucho mejor. Ujú. Gracias, René. De nada para usted. ¿Alguien más? Adelante, por favor, Alberto. Sí, maestro. Otra Gracias, cosa, ahorita que Un comentaba, momentito, por favor. Sí, adelante, Alberto. gracias, muy buenos días a todos. Alberto Núñez Coca de Cuernavaca, de Jojutla más bien. Preguntar, ¿cuál es el impacto si en mi comunicación incluyo las malas palabras, las groserías puntualmente? Y si sé que estoy en una orden, en un sendero en donde pues sabemos que eso no es
pues no es lo correcto. ¿Qué impacto tiene en mi ser o qué impacto puede tener en mi vida? La pregunta es, ¿qué recursos quieres usar? ¿Quieres usar las despectivos, irónicos? Ahora, importa mucho la carga y en dónde lo dices, ¿sí? Pero sí, ahorita a mí me ha llamado la atención el exceso de palabras altisonantes, vamos a llamarle altisonantes, o lo que se llama groserías, o corrientadas, le decimos, ¿verdad? Vulgares, que ahorita está en la televisión. Ya se dice todo, ¿eh? Pero, ¿por qué no se puede decir de otra manera, a otra altura? Tiene la manera de despecho, de sentirme muy valentón o muy valentona, ¿sí? Por decir esto y esto y esto y esto. Yo recuerdo que el maestro Marcelli, que no era ningún santo, había vivido mucho, ¿sí? Pero era un gran sabio. Él no decía palabras altisonantes. Se conocía todas y las podía usar y se reía cuando otra gente a veces las usaba en una forma cómica, pero cuando las usaba en serio, llamaba la atención muy fuerte. Decía, aprenda a usar su verbo. Ah, no, sí, sí. Yo no soy de muchas palabras, pues conozco también bastantes. Pero hay lugares que se pueden mencionar, pero sin carga, porque cuando se mete la carga, ahí está lo complicado. Pero aún así, ¿por qué no usar un lenguaje un poquito más claro? Pregúntele a mis hijas, les llamo la atención y les digo, hija, ¿por qué no puedes decir las cosas con otras palabras? A mí no me conocen diciendo palabrotas, como se dicen, ¿no? A ver, yo las digo, no, papá, no, pero déjame decirlas a mí. No, pues mira, haz lo que quieras, y yo no te lo recomiendo. O sea, no las necesitas. ¿Por qué no usas lenguaje más claro, más clásico, que nos hace relacionar? Porque el otro es a veces una envalentonada. ¿Sí se entiende lo de envalentonada? La gente quiere usar malas palabras por sentirse valentón. Y eso es muy animal, ¿sí? Te animaliza, sí. Te hace corriente, vulgar, como del montón, que se defiende y ataca, ¿sí? Hay gente que no se le siente tan fuerte las palabrotas, ¿sí? Como que es su forma de expresarse. Pero aún así la pregunta es, ¿por qué no puede usar un lenguaje más respetuoso, más fino? Sí. Yo creo que eso se va experimentando, se va bajando el nivel. Es como la sexualidad, se puede tocar de una forma muy vulgar, muy corriente, muy animal, hasta peor que animal, ¿sí? O se puede representar lo divino, la unión, la luz, y lenguaje verbal y no verbal, cuentan para conectar eso. Si quieres conectar tu animalidad, pues usa las palabrotas despectivas, valentonadas, altisonantes, porque como que no son muy armónicas, ¿no? Pues se llaman altisonantes, pero se pueden usar otras. Y a veces por hacerles un poco distensionar lo solemne, pero a veces si soy bastante solemne, pues les hago y les sugiero alguna palabra, pero no la digo. O si las digo. No, no las digo. No. Pero el maestro Macheli que vivió pues con los obreros, con los albañiles y todo, él cuidaba mucho usar palabras que fueran corrientes, despectivas. Es que, ¿por qué las tengo que usar si no las necesito? ¿Me explico?
porque lo que tienen muchas palabras es exaltar el macho y la hembra, y hasta el animal que muerde para que no te metas conmigo. Son formas de atacar psicológicamente o no. Si alguien te llega con muchas groserías, ¿m? Tiene un sentido animalesco o hasta peor que animal, en cuanto a bajeza, porque tiene justificaciones y tiene cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, la palabra esa güey, con G, no la de güey. Pero las mujeres se dicen entre ellas, güey. Y digo, ¿desde cuándo? Creo que el güey es macho, ¿no? Ah, y son feministas, para acabarla de colar. Entonces, son contradicciones o son conexiones. ¿A qué nivel te quieres conectar? Pero el lenguaje sí repercute definitivamente en los estados de conciencia, porque es la expresión de qué nivel de conciencia estás conectando. Y podemos conectar el animal y peor que el animal. El animal se enoja y ataca, pero para defender algo, ¿sí? Pero a veces nosotros ni para defender nada, es nada más para envalentonarnos y sentirnos muy, muy, ¿verdad? Tiene una forma de demostración de agresividad. Son agresivas esas palabras. No son recomendables para un iniciado. El maestro Estrada sugería cosas, pero no las decía tampoco, no decía palabras, aunque se las conocía todas, las venezolanas y las mexicanas, ¿sí? Pero no las usaba, porque usaba otro tipo de lenguaje. Sí usaba lenguaje directo y claro, sí, decía porquería, pero ¿qué porquería estás haciendo? No es una palabrota, es una forma de decir, estás enredando, complicando y echando a perder las cosas. También se pueden decir así. Entonces sí, lo recomendable para elevar el estado de conciencia, si lo quieres elevar, es usar un lenguaje no corriente, vulgar y de confrontación machista o feminista. ¿Sí? ¿No? ¿Puedo decir lo que quiera? Pues sí, pues depende para dónde vayas. Entonces vas para donde no sabes. Si tú me dices es que yo puedo usar y hacer lo que quiera, entonces no sabes. Estás olvidando que eres parte de un sistema cósmico. Y todas las palabras y las intenciones que vayan para allá, adivina qué va a pasar, como acabamos de explicar. Se van a venir para acá. Menos confianza, más animalidad. Te vas a ir para abajo, más animalidad. ¿Qué quieres irte para allá? Pues vete para allá. Si quieres elevar como dice, está el animal, el reino humano, que sería riqueza, profundidad, alma, historias, ¿está? Y el mundo angélico divino. ¿Qué hacen los ángeles y el resto de las jerarquías? Que no son personas, como mucha gente quiere. Rinden culto a la luz. No usaría nunca algo que no sea culto a la luz. Entonces depende de qué nivel quieras conectar. Luego te vas a impregnar de eso. Pero sí, hay una consigna ahorita social de usar palabrotas en todos lados. En la televisión ya no hay límite, ¿eh? No, ya no hay límite. Hay programas así de muy, muy, muy hirientes, muy despectivos, muy corrientes, muy vulgares. Yo diría peor que animales, porque el animal todavía tiene su justificación. Es lo que puedo comentar. Pues, pero, ¿quiere alguien experimentar? Pues éntrale. Hay gente que no lo necesita. Su nivel de trabajo es. Pero hay gente que si no dice eso o no hace eso, se siente que le falta, como diríamos, adrenalina. Ujú. Bueno,
pues muchísimas gracias a todos y a todas. Sigamos tratando de elevar el estado de conciencia con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. ¿Qué estamos buscando? No se les desenfoque, no se distraigan, enfóquese, céntrese. Eso es lo que siempre nos recomendó los sabios, el hermano mayor, el maestro y todos. Paz. Maestro, muchas gracias por todo, maestro. Gracias. Mañana. Muchas gracias, maestro Gracias, Pat. maestro. Saludos,